Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera mesa de la carpa a quemarropa de la Semana Negra. Esta mesa va a hablar sobre, como no podía ser menos, en la Semana Negra, sobre novela negra. 4 visiones distintas, 4 autores que están invitados a esta Semana Negra. Han venido con sus libros, algunos ya han sido presentados, otros serán presentados a lo largo del día de hoy. Están con nosotros Antonio Parra, autor de la novela que se va a presentar esta tarde, que se llama Entre Amigos, creador de la serie de Sergio Gómez, compuesta por las novelas Ojos de Fuego, La mano de Midas, Los muertos de las guerras tienen pies descalzos, autor también de Acabo de matar a mi editor, título que supongo que le habrá reportado grandes alegrías a sus editores, y 249. También me acompaña Laura Balaguer, que presentará esta tarde una investigación laica, autora también de libros como Vestidos de novia, Las pequeñas mentiras, Muertos entre las estrellas y En el otro bolsillo. También está acompañándonos José Francisco Alonso, que presenta esta tarde 1000 hojas de jamón. Y finalmente Alberto Valle, que presentó ayer en una presentación un poquito espectacular, en el que hubo tiros, disparos, navajazos, corrió peligro la vida del presentador, más la del autor, pero salió indemne. Y ayer estaba con nosotros hablándonos de Todos habían dejado de bailar, una excelente novela. Y es también creador de la serie Falop, autor de Soy la venganza del hombre muerto, autor premiado, como les decía, con la novela Todos habían dejado de bailar. Y bueno, como ven, es una panoplia de estrellas de la novela negra. Vamos a intentar que esta mesa sea lo suficientemente fluida. Si quieren preguntar algo en algún momento, siéntanse libres. Y para ir abriendo fuego, quisiera preguntaros ¿cuál es vuestra visión actualmente de la novela negra? ¿Estáis contentos con lo que estáis contando? ¿Estáis en el momento adecuado de vuestra carrera como escritores de novela negra? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, gracias a nuestro presentador que ha llegado, el hombre. La visión de la novela negra yo creo que siempre se acorde a la sociedad y a la realidad que vivimos. Cualquier escritor somos animales sociales y los escritores de novela negra mucho más. Tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre en la sociedad y en la realidad. Entre otras cosas porque intentamos ser fidedignos, intentamos ser verosímiles y muchas veces bebemos de la realidad, vampirizamos lo que tenemos más cerca. Que no sirve de nada porque luego la realidad nos adelanta por la derecha y un argumento que tú creías muy especial, la propia realidad lo convierte en algo irrisorio. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que la novela negra en España tiene músculo, tiene mucho músculo, porque lleva unos años con un desarrollo importante gracias a festivales como este y todos los que han venido detrás. Y mientras la sociedad sea la que es una sociedad cada vez más compleja, cada vez más llena de contradicciones y en la que muchas veces el mal campa por sus respetos, tendremos argumentos de novela negra para rato, que creo. Hola, buenas tardes y gracias también por venir a la primera mesa, que siempre da más pereza, ¿no? Yo también pienso que la novela negra en este momento está en un buen momento porque no hay más que ver la cantidad de gente que somos, la cantidad de festivales que hay, que han florecido después del primero, que yo creo que fue este, ¿no? Han florecido por todos los lados, ¿no? No hay pueblo que no tenga, aunque sea un fin de semana, de novela negra. Y yo creo que una de las cosas buenas también es que se ha abierto mucho el abanico, ¿no? Yo creo que lo que era la novela negra clásica, que todavía hay gente que la escribe y la defiende, ha dado paso a que haya muchos tipos de visiones en el mundo de la novela, y creo que eso es enriquecedor, y entonces a mí eso me parece que es bueno para todos. Hola, buenas tardes. Gracias a la organización por invitarme y por formar parte de la Semana Negra de Gijón. Bueno, yo no sé si tiene músculo, como dice Antonio, o necesita más músculo, ¿no? Da la impresión que últimamente casi todo lo que se escribe acaba siendo novela negra, ¿no? Hasta lo que en un principio parecía que no es, ¿no?
Bueno, son buenos tiempos para la novela negra siempre y cuando se abra a relacionarse quizás con otros géneros, con otras tendencias, pero bueno, para empezar sigue siendo necesaria porque es quizás la novela que más trabaja la denuncia social y en una sociedad tan conflictiva el formato tiene cabida, ¿no? Entonces, quizás lo que toque es escribir la novela negra más actual posible, ¿no? Igual muchas de las cosas que ahora escribimos, bueno, no sé si a la novela negra lo que necesita es contar el presente. Y igual no todo lo que está escribiendo tiene que ver con contar el presente, ¿no? Y en ese sentido seguirá existiendo porque el presente hay que narrarlo y la novela negra me parece no el único instrumento, pero un instrumento perfecto para esa narración de los acontecimientos actuales. Hola, buenas tardes. Me sumo al saludo afectuoso. Gracias por estar aquí. Discrepo. No, bueno, en parte sí, en parte no. Yo creo que la novela negra no es tanto de contar el presente. La novela negra es aquella novela que enfoca la parte más, digamos, sórdida, más moralmente miserable del ser humano, de la persona, del individuo y del conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, novela negra la puedes hacer ambientada en cualquier momento, porque en cualquier momento de la historia reciente o muy pretérita, pues hay y es de suponer, visto lo visto, que seguirá habiendo durante mucho más tiempo una gran cantidad de hijos de puta mezclado con otra gran cantidad de imbéciles que van a convertir, que van a hacer cierta esa famosa frase de el infierno son los otros. Y un poco la novela negra yo creo que tiene casi la obligación ética de explorar esa parte nuestra, ¿no? Esa parte por la que esos mecanismos por los que en algún momento de nuestra existencia somos víctimas y en otro asumimos el papel de verdugos. Y eso yo creo que es lo más importante o lo más fundamental a la hora de definir qué es novela negra, que es casi más un enfoque que un estilo en sí. Y ahí hay otro tema que es que muchas veces se confunde, ¿no?, lo que es la novela negra con, por ejemplo, la novela policíaca. Es novela negra porque hay policías. No, oiga, una cosa es la novela negra, otra cosa es la novela policíaca. Muchas veces se tocan, muchas veces coinciden, pero son dos ámbitos que no están íntimamente ligados. Y una novela negra no tiene por qué tener pues un inspector o un policía de protagonista o un asesinato o una serie de ingredientes que sí, por ejemplo, tiene que tener la novela policíaca. ¿En qué estado está? Bien, ¿no? Joder, o sea, creo que ayer en una mesa redonda aquí, a mí mismo, decían que el 22 o 23% de narrativa que se vende, que las librerías venden, despachan cada día, es novela negra o está, digamos, considerada novela negra. O sea que, de cierto modo, podemos congratularnos porque damos de comer a muchos libreros y a editores, bueno, menos a nosotros mismos, damos de comer a mucha gente, lo cual, pues mira, me alegro por esa gente. Pero claro, no nos podemos dormir en los laureles, creo que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir contando historias. Aquí sí que estoy completamente de acuerdo contigo, tenemos que seguir contando qué pasa, qué somos, quiénes somos, por qué somos así, y hacerlo a veces quizás no solo pensando en la narrativa literaria, sino también abrazando otros entornos narrativos que nos permitan seguir contando historias, que al final de lo que se trata es de contar historias. Bueno, como veis en sus respuestas ya han empezado a darnos un montón de temas sobre los que debatir y reflexionar en relación a la novela negra. Han hablado de la fortaleza que tiene en este momento, fortaleza comercial, fortaleza como instrumento para narrar el presente, pero también el pasado, reflexionar sobre quiénes somos.
Para ir introduciendo otros temas, quisiera preguntaros, algunos de vosotros en vuestra carrera habéis trabajado con la serialización, con creación de series o personajes que luego sean repetidos como protagonistas. ¿Estáis cómodos con ese modelo? ¿Preferíais un modelo en el que os permitiese contar cada novela con un personaje distinto? ¿O pensáis que estáis trabajando un entorno, un universo en el que os va a permitir crecer en esas historias que estabais creando? Bueno, yo creo que trabajar con un personaje serial es cómodo siempre y cuando tú encajes bien con ese personaje. Es decir, para eso te tienes que llevar bien con tu criatura. Llevarse bien no significa tratarle bien. Le puedes condenar a las mayores putadas y Alberto asiente con la cabeza porque lo hace, pero tienes que tener un cierto margen de confianza con él. Si te encuentras a gusto con él, es muy cómodo porque hay un universo que tú ya has desarrollado y no tienes que estar reescribiendo, no tienes que empezar a darle características a un personaje nuevo. Por otro lado, si consigues conectar con el lector, que eso ya es la leche, pues entonces miel sobre hojuelas, porque a él tampoco le tienes que dar nada nuevo. Ya sabe quién es fulanito, es otro de la serie de fulanito y continúa leyendo. Yo he practicado, y tengo un personaje, pero también he escrito otras novelas que se salen de ese personaje. Es un poco lo que te pida la trama en cada momento. Y hay una cosa que ha dicho José Francisco, lo de narrar el presente. En parte estoy de acuerdo, pero también en parte estoy de acuerdo con Alberto. Narrar el presente es parte de la novela negra, parte de su función. Pero eso hace que luego la novela negra, mucha, envejezca muy mal, porque el componente actual se pasa. El otro, ese de los hijos de puta más los imbéciles, ese no se pasa. Ese, por desgracia, continúa. Y gracias a eso y lo que te rondaré. Seguiremos escribiendo novela negra, porque sí que estoy de acuerdo contigo en que es nuestra obligación como escritores señalar a esos tipos y, hombre, el lector no es tonto y el de novela negra mucho menos. Y sabe perfectamente quién pertenece a cada categoría. Pero no hay que dejar de señalar a esos tipos para que por lo menos se les caiga la cara de vergüenza de vez en cuando. Bueno, yo ahora tengo miedo de que me echen de esta mesa porque yo en realidad no escribo novela negra, yo escribo novela policial y ahora, en fin, no hago grandes denuncias sociales ni cosas terribles. Que yo creo que hay otra parte que igual, por ejemplo, la novela que yo escribo explica más, que son igual comportamientos individuales, ¿no? Que lleva a una persona a matar a alguien o que lleva a una persona al mal, ¿no? De alguna manera, y me parece que también es un camino interesante y que a mí por lo menos me gusta, ¿no? Para escribir. Y respecto al tener un personaje, yo tengo un personaje, tengo una serie ya de 4 novelas con ella y creo que efectivamente si encajas bien con el personaje te permite como desarrollarlo, crear ciertas complicidades que también las crea el lector, porque a mí a veces me preguntan por los familiares de la protagonista o por personajes secundarios, a ver qué pasa con ellos, siempre y cuando no te aburra, ¿no? Yo creo que si llega un momento en que un personaje está gastado, desde luego hay que dejarlo. Y bueno, yo en este momento estoy escribiendo una novela que no es de la serie, pero todavía me apetece y tengo historias para contar con el mismo personaje. Por las alusiones anteriores, primero, a mí me gustaría saber cuánto de ese músculo de novela negra se debe a la definición que ha dado mi compañero más ortodoxa de lo que es la novela negra, ¿no? Por lo que no puede ser, lo que no tiene mucho sentido es que hablemos de qué maravilloso va la novela negra y por qué tiene tanto porcentaje en ventas, y luego resulta que quizás la parte más gruesa de ese porcentaje sea la novela policíaca. Entonces, estaríamos haciendo una disquisición un poquito errónea, ¿no? Yo creo que cabe todo. ¿No? Pero, claro, entonces, ¿todo lo que se escriba va a ser novela negra? Pues, evidentemente, no. Es cierto que el ambiente, que el reflejo de la maldad, puede ser uno de los elementos más determinantes de la novela negra, pero hay otros muchos, ¿no? Y yo no renuncio al enigma. A mí me parece que un autor que plantea un enigma al lector y que lo construye y que lo lleva bien al final, pues es tan válido como uno que le genera una atmósfera donde la trama importa un poco menos. Yo creo que cabe de todo. De hecho, con esto ya terminaría la parte. Para mí el músculo está en esa diversidad
que puede, o sea, el romper los cánones más estrictos de lo que es la novela negra y que haya lectores que puedan acercarse al mismo concepto, habiendo dentro de ello muchas facetas diferentes. Respecto de la serie, yo por ahora llevo solo 2 novelas, Pistola a la bilbaína y 1000 hojas de jamón, así que yo puedo decir que soy autor de un solo protagonista, ¿no? No sé si en el futuro pues haré otra cosa, posiblemente sí, tengo ganas, pero ahora mismo yo estoy volcado en hacer crecer al personaje del profesor Loizaga, y a mí, aunque creo que no es la única fórmula, creo que es una que, si está bien hecha, es válida. Es válida porque normalmente en una novela un autor no desarrolla todo lo que puede hacer. Tiene un espacio limitado y por tanto, incluso, bueno, más allá de eso, el propio aprendizaje, ¿no? de novela a novela, pues puede ayudar a que al final pues se haga algo que merezca la pena, y eso estaría dentro del formato serie. El formato de serie tiene sus males, ¿no? Y uno es que te repitas, ¿no? Pero en realidad casi todos las fórmulas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora están de moda las trilogías. Al tercero sabes que, si es de un grupo importante, el tercer libro que te compras del autor va a morir. ¿Por qué? Porque trabajamos así. 3 novelas, las lanzamos y en el tercero muere. Bueno, pues ya está. Pues eso también es un inconveniente, ¿no? Entonces, no está tanto en que yo hago esta fórmula, hago esta otra, genero un enigma, voy a desarrollar un ambiente. Está más en qué se escribe, cómo se escribe y si eres capaz de... Y cabe todo, ¿no? Por supuesto, evidentemente, las más clásicas, donde se refleja el mal. Yo no creo que, ya termino, la novela negra sea exclusivamente la novela del mal. No creo que sea la novela del mal. Creo que es es que creo que hay una... Perdóname. Alberto ha abierto la caja de Pandora, la caja de los truenos, diciendo novela negra, novela policial. Ya, se nota que te gusta. Yo creo que el público ya tiene asumido que este debate es un poco bizantino. Es decir, sabemos, la novela negra canónica no es la novela policial, ni la procedimental, ni la novela enigma. Pero ahora, dentro de novela negra caben todos los tipos. Cabe la novela en la que abunda el mal y la novela procedimental de un inspector o de un detective. Yo cuando hablaba de novela negra me refería a todo el universo. Lo que contaba, ¿no? O sea, un aspecto, por ejemplo, que yo he contrastado en mucha gente, o sea, muchos lectores, mucha gente que he leído, que he escuchado hablar de novela negra o que escribe novela negra, ese proceso por el cuál es ese punto que lleva a una persona, entre comillas, normal, a cometer un crimen, a matar. Justo lo que tú ahora has hablado, ¿no? Y eso, por ejemplo, es no sé, diría que es una constante, ¿no? Ese lado oscuro o ese lado que te lleva pues a cometer pues una atrocidad de este tipo. A mí me cuesta pensar, o sea, no quiero sentar cátedra en el sentido de que no tengo la realidad absoluta y no he leído todas las novelas negras del mundo y necesitaría muchas vidas para hacerlo y no las voy a tener, pero a mí sí que me parece que, o sea, me cuesta disociar la novela negra o el concepto de novela negra de esa parte oscura o de esa exploración del lado oscuro de las personas. Y ahí sí que es verdad que entra toda una variedad de enfoques que son los que aquí el compañero pues ha definido, ¿no? Y eso pues tampoco tiene un presente, tiene un pasado, tiene un futuro, puedes enfocarlo de 1000 millones de maneras distintas y quizás como único eje vertebrador de todo el arco estilístico, podríamos decir arco ético, estético de la novela, pues es esta búsqueda del mal. Idea mía, opinión mía, cada uno tiene la suya. Y con respecto a lo que preguntabas de las series, que no me acuerdo qué preguntabas de las series.
con un personaje serial, con un protagonista único, o preferís una novela pues que se empieza y termina y ahí se acabó y a la siguiente otra cosa totalmente distinta? Bueno, depende de lo que dé de sí cada personaje. Tienes que saberlo matar o que tienes que saber acabar con él. Yo creo que, como dice él, tendría que ser algo más ligado a la narración en sí que al formato que te puede imponer la moda o la tendencia. Es decir, bueno, hago 3 y lo mato porque tiene que ser así. No tendría que tener un arco narrativo por sí mismo. Yo me he sentido cómodo en los dos casos, personalmente. Pero también es verdad que sí, que a veces sí. Yo creo que al final, si estás todo el rato escribiendo sobre el mismo personaje, luego al final el cuerpo te pide otras cosas. Pero bueno, es otra opinión personal. Bueno, un tema que luego veo que sí que ha funcionado, lo acaba de sacar Laura, que es la idea del mal. ¿Qué lleva a alguien a hacer el mal? Luego habéis extendido más diciendo que la novela negra probablemente de todas las definiciones, de todas las variantes que haya, al margen de las denominaciones, habláis de la exploración del lado oscuro, de ese mal. Yo quisiera preguntaros si tenéis una definición, un concepto de mal para vuestras novelas. Un concepto del mal para nuestra novela. Joder, pregunta. Éticamente o moralmente, como decía Alberto, pues hombre, podemos entender el mal como algo que va en contra de los principios que rigen las relaciones humanas, que atenta contra la vida o la integridad de otros. Eso podría ser el mal. Y en ese sentido, toda la novela negra siempre hay una presencia del mal importante. Pero luego, volviendo a lo del tema del músculo, o porque yo creo que al lector le gusta, y yo como lector de novela negra hablo ahora, es muy cómodo estar en tu sillón y leyendo historias en las que se bordea lo peor del ser humano, pero tú no te ves implicado. Es decir, eso es un componente que para el ser humano, que somos curiosos por naturaleza, el visitar ese lado oscuro, o lo que decía Alberto, ¿qué lleva a una persona de repente a convertirse en un asesino? Pues todos en determinado momento podemos convertirnos en un asesino, en matar a alguien por supervivencia, por ceguera, por amistad, por amor. Se puede matar, todos en algún momento. ¿Qué nos separa de ese paso? Pues ahí está una pequeña línea, fina, más que pequeña, una línea ética, y la novela negra la traspasa constantemente. Entonces, como lectores, eso tiene un atractivo muy grande. Y luego el enigma, el juego, la investigación. Eso es otro argumento extraordinario para el lector de novela negra. Entonces, una definición del mal, pues yo haría esa, ¿no? Todo aquello que va en contra de la naturaleza humana y que puede quitarle la vida a otro ser humano, la vida u otro elemento importante. Bueno, yo una definición del mal me siento bastante incapaz de darla. Yo lo dejaría para José Francisco, que es filósofo, igual nos puede decir unas palabras. Yo creo que yo lo que intento es como de alguna manera entender qué hay detrás de un comportamiento que lleva a una conducta que está claro que es mala, ¿no? Y creo que puede haber muchos caminos y me parece interesante la exploración, ¿no? Pero yo creo que se puede matar por cobardía, se puede matar por rabia, se puede matar por interés y no en todos los casos igual, aunque la conducta y el acto sea malo, dirías que es tan claramente que es una mala persona el que ha cometido el de esto. No, ha hecho algo que está muy mal, pero es realmente una mala persona. Eso me parece muy, muy complicado, pero creo que a la vez es un tema que a todos nos interesa, ¿no? Y el pensar, el ponerte en esa situación y decir, ¿qué haría yo en una situación así, ¿no? ¿Sería capaz de matar a alguien o puedo llegar a entender por qué esta persona lo hace? Y sí, creo que todos tenemos una cierta atracción por el lado oscuro y yo desde luego también la tengo, por eso escribo esto, ¿no? Bueno, me toca a mí entonces dar la definición. Bueno, yo estudié con los jesuitas, el mal es lo que no es el bien. Entonces, ¿qué es el bien? Pues lo que no es el mal. No, a ver, el mal es ontológico, el bien es ontológico, son categorías. A mí en ese sentido hasta no me interesa. El mal está en la condición humana, el bien está en la condición humana. Y yo creo que todos los humanos somos capaces de hacer
el mal o el bien en determinadas situaciones. A mí me interesa más el concepto de mal social, ¿no? Es decir, ¿qué entiende una sociedad por mal? ¿Qué entiende una sociedad por bien? Y sobre todo en base a principios éticos, ¿no? Y esto es muy curioso, pero este concepto cambia con el paso de los años, ¿no? En otras épocas robar era el delito más deleznable y violar era una cosilla de andar por casa, ¿no? Y ahora, pues, en fin, no me voy a meter con las multinacionales y cualquier tipo de acción, acto sexual violento es totalmente deleznable, ¿no? Entonces, a mí, en ese sentido, he estado pensando un poco lo que has dicho de si estamos muy presentes en la realidad. Quizás la novela se ensombrezca pronto. Pues yo creo que si das con las claves de este mal y este bien social, pues igual sobrevive, ¿no? No sé, no creo que haya ninguna obra magna de la historia de la literatura que trate de principios éticos que se haya construido con la idea de sobrevivir en el tiempo. Es más, me da la impresión que cuando algún autor quiere perdurar, se le olvida al lunes siguiente, ¿no? Yo sigo pensando que hay que intentar explicar el mundo de ahora, y más con la renuncia que ha hecho el periodismo, la renuncia voluntaria a no poder contar la realidad porque hay medios ahí que la condicionan, ¿no? Entonces yo planteo mis novelas como una especie de conflicto ético donde pues el personaje y el autor a través de él pues da una solución a ese conflicto ético para que el lector dé la suya, la que le parezca, ¿no? O sea, es más mal. Bueno, no sé si alguien se va a enfadar con lo que voy a decir. A veces me da la impresión, cuando leo a algún compañero, que tiene demasiado entronizado el mal y me da la impresión de que es muy provocador, pero poco profundo, ¿no? Es como muy efectista. Hay obras que a mí me parece que ahondan en la maldad humana cosméticamente, ¿no? Cuando eso que decías antes, yo estoy aquí en mi salón tranquilamente, tiene algo como de terapéutico, qué malos son los otros, qué tal, ¿no? Como sucede con las series, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ya tengo a alguien a quien odiar y tal. Yo soy más de este mal que convive en mí y que es más cotidiano y que yo sería capaz de desarrollar, y en ese sentido es como me interesa más, ¿no? Más que en grandes malos de la humanidad, el mal que puede estar en manos de cada uno de nosotros. Mira, lo veo y subo la apuesta, es decir, estoy tan de acuerdo con esa relativización según lugar, época, contexto social, etcétera, etcétera, y subo un peldaño más diciendo una cosa que para mí es muy importante o muy interesante de la novela negra es la capacidad que el narrador puede conseguir de que el lector empatice con este mal, es decir, que entienda el porqué o de alguna manera comprenda y sepa ponerse en lugar de aquellos personajes que hacen o que llevan a cabo o que perpetran algún acto podemos decir éticamente reprochable, que puede ser pues desde robar, un asesinato, violar, etcétera, etcétera. Es decir, la capacidad de saber explicar y de saber llevar al lector en todo el proceso de este mal, hasta el punto de que el propio lector pueda conseguir entenderlo. No digo aplaudirlo, no digo hacer un panegírico, evidentemente, pero de entender, saberse perfectamente poner en el lugar del personaje y de ese mal, saberlo entender y saber de alguna manera empatizar con ese mal. Yo creo que eso es una parte que al menos narrativamente encuentro
muy interesante, o que al menos a mí es lo que yo intento de alguna manera llevar a cabo cuando escribo. Es decir, que no haya un juicio moral sobre los personajes, por mucho que estos personajes luego cada lector cierre el libro, puede decir, este es un cabrón o este no es tan cabrón, en fin, que cada uno luego saque sus propias conclusiones, pero que ese viaje en la maldad de esa persona o de ese conjunto de personas, de ese conjunto social, lo haya vivido y lo haya experimentado y haya conectado con el lector. Pero vamos, es un poco lo que has dicho tú, un poquito más subido de tono. Sí, no, quería decir que ahora pensando un poco sobre el concepto del bien y del mal, yo soy enfermera y entonces durante mucho tiempo hemos trabajado y hemos hecho talleres sobre el concepto de salud y de enfermedad, ¿no? Que parece también como que tienen que ser dos cosas claras y como contrapuestas. Y sin embargo es una cosa que también ha variado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando preparábamos los talleres estos, pues nos encontramos con que había una patología en la época de los esclavos de los algodonales, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero que consistía en que provocaba en los individuos unos irrefrenables deseos de huir y de romper las herramientas, ¿no? Y eso se consideraba una patología, cuando claro, era visto desde nuestro punto de vista era lo más normal del mundo, ¿no? Y entonces hay cosas como que en un momento dado puedes dar como valores absolutos y que luego, sin embargo, se van transformando. Y creo que con el bien y el mal también pasa, ¿no? Cosas que antes se consideraban, bueno, pues aceptables o como tal, en muchos casos, afortunadamente, han cambiado esos conceptos, ¿no? Sí, pero ya digo, yo creo que lo importante, sobre todo cuando tú narras, es no tener un juicio moral sobre tus personajes y sobre sus acciones y realmente intentar que sea cual sea la narración y sea cual sea la trayectoria del personaje, por reprobable, atroz, feroz que ésta sea, conseguir que el lector conecte y entienda a fondo las motivaciones de ese personaje. Y es la manera en la que tú realmente consigues hacer una narración que además creo que resulta verosímil, verídica, ¿no? Creo que eras tú, bueno, no sé, uno de vosotros dos ha dicho la palabra, ¿no? Que tenemos que ser verosímiles, la gente se nos tiene que creer cuando escribimos una novela. Del tipo que escribimos, independientemente de si tira más para un lado o para el otro. Ese quizás es otro de los ejes que vertebran el concepto de novela negra. Y la manera de llegar a esa verosimilitud, yo creo que es intentar evitar el juicio moral e intentar que el lector pueda conectar incluso con el aspecto más desagradable y repugnante de los personajes y, por tanto, bueno, pues de la gente, de las personas, de lo que somos capaces de llegar a ser. Bueno, hasta ahora hemos venido hablando sobre lo que cuenta la novela negra. Yo quería preguntaros cómo escribís vuestras novelas. ¿Sois escritores de mapa y brújula? ¿Lo comentáis todos? ¿Metéis en bibliotecas? ¿Os entrevistáis con gente? ¿O preferís, estáis encerrados en vuestra casa y tiráis de intuición? Hablarnos un poquito de ese proceso de construcción de la novela. Bueno, aquí nos pides que desvelemos secretos directamente. Bueno, hay una palabra que, perdóname antes de responder a tu pregunta, pero tiene también que ver. Hemos hablado del bien y el mal, hemos hablado de la presencia de la sociedad, pero hay una cuestión que José Francisco sí ha mencionado al principio, que es el enigma, que a él le gusta mucho. Yo creo que en el fondo, al menos yo, cuando me planteo una trama negra, me planteo una investigación, un juego de adivinanzas, un juego de luces y sombras que le voy a ocultar al lector o que le voy a mostrar engañándole, siempre hay que engañarle, porque siempre le engañamos y le ofrecemos un sospechoso que no es. Entonces va un poco por ahí. El planteamiento, en mi caso, es tener una historia en la que necesito saber quién va a morir y por qué, y quién va a matar y por qué. Con esos dos pilares ya puedo empezar a trabajar. Yo no suelo ser ni de mapa ni de brújula, ¿no? Siempre creo que creo que para moverse por un mapa hace falta una brújula también. No puedes ir, si no puedes terminar dando tumbos y perderte en el mapa. Entonces yo voy trabajando con esos dos pilares, sabiendo quién mata y por qué, y
y a quién se mata y por qué, voy construyendo luego capítulo a capítulo. Intento organizar la novela cerrando cada capítulo como si fuera a su vez una pequeña trama, ¿no? Que tiene una estructura, que tiene un punto final, que enlaza con otro, evidentemente. Y así suelo funcionar. En cuanto a consultar, pues hombre, ahora con Internet todo es mucho más sencillo. Antes ibas a las bibliotecas y consultabas o hemerotecas, la prensa, ahora lo tenemos todo a un clic. Pero llamar a amigos, sí. Pues yo tengo amigos en el ámbito forense, en el ámbito policial, en el ámbito detectivesco, y alguna vez les llamas. Incluso yo he hecho alguna vigilancia con un detective privado en tiempos y guardo aquello como oro en paño porque aprendí mucho. Entonces nos movemos un poco vampirizando la realidad, lo que te hablaba al principio. Sí, bueno, yo el origen de las novelas no siempre es el mismo, no siempre de entrada es una historia. A veces es un escenario, a veces es un personaje, ¿no? Yo digo que a veces me pasa que voy por la calle y digo, uy, qué buen sitio para encontrar un cadáver, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, intento imaginarme quién es el muerto y quién lo ha matado y por qué, ¿no? Pero que el origen puede estar en diferentes formas. Hasta ahora, por lo menos, he sido mucho más de mapa que de brújula. O sea, yo una vez que parto de una idea, necesito construir un poco toda la historia antes de por lo menos bastante el esquema de la historia antes de lanzarme a escribir. Y efectivamente lo de documentarme, pues como decías tú, hoy en día por suerte tenemos acceso. Yo con la primera novela que escribí, que estaba ambientada en los años 50, pues estaba en Barcelona, me iba a los archivos de La Vanguardia y miraba periódicos antiguos para ver cuánto costaban los alquileres, qué ponían en el cine, estas cosas, ¿no? Esto hoy en día pues lo tienes mucho más fácil. Y luego es verdad que necesitas tener amigos en todos lados, ¿no? Que sí, efectivamente, que si puedes pues tener a alguien que tenga idea forense, de abogados. Aquí tenemos un compañero que yo a veces le pregunto cosas, o pues eso, policías, erchañas, lo que sea, para que te echen una mano, pues la verdad es que viene muy bien, ¿no? Intento no meterme demasiado en jardines que no controlo, pero bueno, quiero decir, teniendo protagonistas erchanchas, pues necesitas algunas partes de procedimiento que consulto pero bueno, tampoco tengo gran trabajo de documentación habitualmente. Bueno, yo quiero contar una historia, ¿no? O sea, hay una idea ahí de fondo que sería la idea filosófica, que luego hago todo lo posible para que no se vea, ¿no? Porque es una novela, no es un ensayo y por tanto, pero yo Pisto es una historia sobre las relaciones de pareja, lo difícil que son las relaciones de pareja. En Mil hojas es una historia sobre la relación entre los individuos y las multinacionales, un problema con el presidente Iberdrola. Estoy escribiendo una sobre las nuevas masculinidades. Esa es la idea que a mí me alimenta, ¿no? Yo quiero contar esto. Luego lo que hago por ahora es coger este personaje, el profesor Loizaga, que es una especie de alter ego, y lo pongo ahí en medio de Bilbao, que es donde transcurren por ahora mis novelas, y luego me esfuerzo durante unos cuantos meses no en construir un mapa, ¿no? Pero en configurar un poco cómo el lector va a poder construir en la lectura de la novela esa historia con esta idea que yo le quiero mandar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es cuando va creciendo un poco los escenarios, pues multinacionales en Bilbao, pues Iberdrola, ya está, no hay que darle más vueltas. El símbolo fálico más potente uno puede tener, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es simplemente todo la parte que se necesita para sostener la trama, para transmitir la idea. Y después, pues bueno, pues luego te preguntas. En mi caso, como
La parte policial es menos relevante porque el protagonista es un profesor de filosofía, aunque luego aparece un Ertzaina y tal para poder llevar a cabo la investigación. Pues yo lo que suelo hacer es preguntar un poco a la gente con la que convivo, ¿no? Y en esta novela que estoy escribiendo ahora, como es sobre las nuevas masculinidades, pues estuve preguntando a muchas amigas sobre... Porque a mí me daba muchísimo miedo escribir una novela con un personaje, o que tuviese peso un personaje femenino, que pareciese, como dice mi hija, otra novela con un personaje femenino escrita por un tío, ¿no? Y eso me preocupa mucho, ¿no? Entonces, pues hay muchas formas de investigar, ¿no? Entonces, a unas cuantas amigas, entre ellas a Laura, pues les mandé una pequeña encuesta para que me contasen, pues eso, cuáles eran sus miedos femeninos, y un poco para que yo pudiese ir dándole verdad a este personaje femenino que iba a tener mucho más protagonismo en la novela, ¿no? Yo creo que no hay ni mapa ni brújula, ¿no? Porque uno no sale a andar solo y dice, he llegado a este pueblo, sino que sale con una idea, elige hacia un lado o hacia otro, y bueno, igual hay algún compañero que dice que sí, que lo hace todo muy cuadriculado. Bueno, ya sabemos que estos que Carmen Mola, que como escribe en 3, pues como no lo lleven ordenado, pues evidentemente será muy complicado hacerlo, ¿no? Pero yo voy luego viendo, no, esto me sirve, esto no me sirve, esto tengo que poner, esto tengo que quitar. Eso es brújula, en realidad, ¿no? Según va construyéndose la trama. Esa a la primera versión. Después ya viene el trabajo de pulirla. Bueno, yo es que me documento, de entrada, o sea, la parte de documentarme es donde realmente me lo paso mejor. O sea, yo me lo paso de puta madre documentándome para los libros. Me lo paso muy bien. El último, por ejemplo, está ambientado en la Barcelona de 1962, está basado en un crimen realmente acaecido en la ciudad en la época, y sumergirme en aquella Barcelona a través de artículos, libros, hemeroteca y sobre todo hablando con gente que estuvo ahí, en un caso concreto con una persona que estuvo muy cerca del propio crimen. O sea, para mí eso fue la parte más divertida, más bonita y con la que yo me he divertido, y precisamente quizás la parte de la experiencia de hacer el libro que yo me lo pasé tan bien, que la disfruté tanto y la viví tan intensamente, que es lo que yo espero que se refleje, o sea, que el lector se lleve, ¿no? Cuando pues lo lea, cuando lo lee, le echa le echa las dioptrías que le tiene que echar, que viva esa sensación casi eufórica de ir hilando toda esta historia, sus atmósferas, sus personajes, ir explicando bien quién es cada uno, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, pues allá donde no llega la documentación o la memoria de las personas y tal, pues ahí también está, evidentemente, la imaginación y tus recursos y tus truquitos de oficio, pues que te permiten colmar los huecos y crear pues puentes narrativos, o incluso generar pues tramas, subtramas, para darle un poquito más de complejidad a la historia y no hacerla lineal, y que sean creíbles y tal. De hecho, un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero por ejemplo hay un personaje del libro que mi madre me dijo: hostia, pobre tío este, ¿no? Qué putada. ¿Cómo? Dije, no, mamá, tranquila, este no era de verdad, este es inventado. Y, hostia, menos mal. Porque, o sea, cuando llega el momento en el que ni siquiera el lector sabe muy bien distinguir quién es real de quien no lo era, bueno, pues significa que creo que has hecho pues tu trabajo de documentarte. De todos modos, contestando a tu pregunta, sí me documento evidentemente, y encima es cuando me lo paso mejor de todo el proceso. Yo creo, perdón Alberto, es que oyéndote estás facilitando la clave de lo que es la génesis de la creación literaria, tal cual. Y es el momento más, es verdad, es el momento más gratificante, para mí también, cuando tú estás creando, aunque tengas una base, como en tu caso, pues Barcelona 1962, hay un crimen real, pero cuando estás creando un poco de la nada, es el momento más satisfactorio de la literatura. Porque además es un momento, es peligroso, porque es un momento en el que uno se siente Dios, porque es que realmente eres el Dios de tu propia obra.
y estás creando a tu antojo. Y eso es una maravilla, es una de las mayores satisfacciones que da el trabajo de escribir. Luego ya vienen las horas de redacción, de corrección, de encajar unas cosas, otras, pero ese momento del que hablabas, esa génesis, es maravilloso. Que ojo, luego vas escribiendo y también es cierto que según vas escribiendo, y ahí entra el tema de, que creo que era George Martin, ¿no? Que decía que hay dos tipos de escritor, están los jardineros y los arquitectos. Entonces el arquitecto es el que cuando escribe la primera palabra, el 1 del capítulo 1 y tal, ya tiene la obra completamente pensada, estructurada, sabe exactamente qué va a pasar en cada momento y se limita pues a seguir un diagrama que se ha montado. En cambio, el jardinero es el que tiene unos personajes, unas ambientaciones y tal, planta la semillita, riega y a ver qué pasa, a ver cómo crece el jardín, ¿no? Y bueno, pues, siempre hay una parte de jardinería, por muy yo creo, yo soy más bien jardinero, no soy tan arquitecto, pero incluso creo que los más arquitectos y los más cartesianos, oye, según vas escribiendo, pues al final la narración un poco te lleva o te genera nuevas ideas y nuevas soluciones que quizás no habías pensado a la hora de planificarla y que te pueden incluso variar de forma sustancial pues lo que les pasa a algunos personajes o cómo les ocurre, etcétera, etcétera. Pero bueno. La primera idea que se te ocurre nunca es la mejor. Es el principio de la buena idea que llegarás después de darle muchas vueltas. Entonces, es que a mí se me hace muy difícil tener todo, incluso, bueno, hay gente que dice que tiene el número de capítulos, el número de páginas por capítulo y tal. A mí se me hace, y luego sobre todo, yo es que si se te ocurre algo por el camino... Eso es fabricar un libro y no escribirlo. Si se te ocurre algo por el camino que es mucho mejor que lo que tenías, ¿cómo vas a...? No, es que hagamos a roles, ¿no? En vez de a setas. O sea, no tiene sentido. No. A mí la sensación, lo que me sucede es que durante, pues, estamos hablando de 3, 4 meses, estoy completamente metido en la historia, ¿no? Y entonces, pues, en fin, pues voy ahí a los que me conocen ya saben que estoy en mis cosas y vas dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que de repente dices, ya está, esto es así, esto va a funcionar así, porque así sí que una especie de engranaje que el mecanismo le hace funcionar, ¿no? Y yo creo que casi todos somos más de brújula que de mapa. Ahora, hay gente que empieza sin ningún mapa, ¿eh? Empieza con una hoja y tira para adelante. Sí. Los 4 sois escritores de ficción y hasta ahora hemos hablado de la novela negra, pero en los últimos años ha habido una explosión comercial de la no ficción criminal, del true crime. Yo no sé si de alguna forma eso os atrae a vosotros o son vías paralelas que pensáis que no se van a cruzar en vuestras carreras como escritores. Bueno, yo como estamos lejos y no creo que haya nadie por aquí de mi zona, lo voy a contar. En Cartagena hubo un crimen, un señor que vivía en una barriada y era un yonki, se lo llevaron 4 policías municipales. Normalmente cuando hay un detenido muy violento que no razona y que se va dando golpes, lo llevan a urgencias, pero después lo dejan fuera de Cartagena para que se le pase todo el subidón y se vuelva andando y cuando llegue a casa ya se le haya pasado. Esto coincidió también con una presencia de 4 o 5 policías locales que eran una especie de mafia, policías nacionales, a los que estaban investigando y ellos no lo sabían. Bueno, resumiendo, el caso es que a Diego, una de esas noches que iba puestísimo hasta las cejas, se lo llevaron fuera de Cartagena, a Calacortina, que es donde lo llevaban, con idea de dejarlo y que volviera andando y que se le pasara el subidón. Se les fue la mano y este hombre se cayó y se murió. Es decir, fue un homicidio, no sé si involuntario. Por lo que hablábamos antes de tener amigos hasta en el infierno, yo tengo varios amigos abogados y uno, que es muy puñetero y le gusta la novela negra, un día me mandó todo el sumario del caso. Yo tengo todo el sumario de ese caso en una carpeta en el ordenador. Y me dijo, escribe la novela. Pues no he conseguido ponerme. Es decir, el componente de lo que es real, porque todo ese caso es real, empecé a organizar una estructura narrativa y ahí quedó, no sé si algún día lo haré,
pero a mí cruzarme con el true crime me impone mucho respeto, precisamente porque estás jugando con situaciones reales que han afectado a personas, en este caso 2 muertos, Diego, que fue el yonki que murió, y uno de los policías encarcelados que se suicidó en la cárcel. Entonces me merece mucho respeto y francamente prefiero seguir con la ficción. Yo ni de lejos el true crime no me atrae nada por lo mismo, porque me da como... me produce demasiado dolor o demasiada angustia y no me sentiría nada cómoda pensando que puedo molestar a alguien, hacer daño a alguien escribiendo sobre según qué cosas. Tampoco es un género que me guste mucho para leer, pero para leer todavía puedo leer algunas cosas, escribir seguro que no. No, pero porque yo creo que la ficción es más veraz que la realidad. Me explico. En la realidad las cosas superan a la ficción muchas veces, pero suceden por causas voluntarias, incluso por azar. En la narrativa, en la ficción, cada elemento que forma parte de la narración tiene un sentido que va a articular todo lo que se va a contar, ¿no? Entonces yo soy de los que piensan que hay más verdad en la verosimilitud que en la verdad de lo que realmente sucedió, ¿no? No debemos de olvidar que el que hace true crime, que está muy bien, está fenomenal y por eso tiene músculo el género, porque también tiene cabida para esas cosas, ¿no? Pero también ficciona, en la elección del material que decide sacar a la luz y cuál no, en la posición en la que cuenta la información, en el punto de vista que da, también hay ficción, ¿no? Bueno, para mí lo alternativo a la ficción sería el ensayo. El problema es que en España se lee muy poco ensayo, ¿no? Quizás, y esto no hay que sacárselo solo a los lectores, se deba a que tampoco se escribe muy buen ensayo, ¿no? Pero lo alternativo a ficcionar sería, para mí, el ensayo más que el true crime, que es una ficción con unas líneas más fijas y donde, evidentemente, hay que someterse a la verdad, ¿no? Eso sí. Bueno, ¿no? Que decía el hombre que mató Liberty Balance, que hay un momento que dice, entre la verdad y la leyenda, publica la leyenda. Como curso de iniciación al periodismo es un asco, pero como curso de iniciación a la literatura diría que es una muy buena pauta. Es decir, el true crime como ensayo, es decir, como ensayo periodístico, como texto periodístico que repasa los pormenores con la máxima veracidad y exhaustividad de un crimen realmente acaecido, personalmente no es que me atraiga mucho hacerlo. Otra cosa es leer algunos como fuente de inspiración, pero sí que es verdad que como fuente para luego ficcionar y crear relatos más o menos alejados o cercanos a lo que pasó, más o menos contextualizados en otros sitios. Hombre, yo sí que tengo que decir que abogo, lo último que he escrito diría que es casi un true crime, pero totalmente novelado, hasta el punto de que a los personajes principales les he cambiado un poco el nombre, casi como pequeño guiño a decir, ojo, está muy basado en hechos reales, está muy basado en lo que ocurrió, pero también es cierto que hay diálogos, hay pensamientos, hay acciones, hay cosas que son imaginadas, que yo las puedo en todo caso colegir, pero no, en ningún momento tengo una prueba palpable y fehaciente de que esto se dijo así, esto se pensó así y esto se obró de tal manera. Así que bueno, yo me quedo con la leyenda, que siempre es más reconfortante y encima pues te permite llenar los huecos con la imaginación, que al final pues mola. Bueno, Óscar me ha avisado de que nos quedan 5 minutos, así que voy a hacer una última pregunta, va a ser un poco así en ronda relámpago. Hasta ahora hemos hablado de escritura. Yo quisiera preguntaros, A, ¿sois lectores de novela negra? B, si lo sois, darnos un título
que recomendéis para el público que está hoy aquí que no sean vuestros libros. Yo sí soy lector de novela negra, mucho por culpa de un señor que está por ahí en una foto, que es Manuel Vázquez Montalbán, que me envenenó. Leo también otros géneros, pero sí, mucha novela negra. Un título, a mí me resulta tremendamente complejo, pero me voy a quedar con uno de Lorenzo Silva, que era La niebla y la doncella. Laura. Sí, yo leo mucha novela negra, no solo, pero mucha. Y bueno, por decir uno, pues de lo último que he leído, Nuestros muertos de Rosa Rivas, toda la trilogía me parece fantástica, de la familia Hernández, y la he disfrutado mucho. Bueno, yo voy a aconsejar leer a Vázquez Montalbán, posiblemente Los males del sur, y bueno, por varias razones, porque fue el principio en España de muchas cosas, y personalmente porque bueno, los dos utilizamos la gastronomía como elemento narrativo, y yo le debo mucho, y creo que es un autor que fue muy leído. Ahora dentro de poco se va a hacer el 50 aniversario de Tatuaje y luego vienen todas las demás, pero hoy en día creo que bueno, está muy bien considerado, pero estaría bien leerle. Oye, Tatuaje es del año que yo nací y aún queda, para el 50 aniversario. El 50 de Tomate a Kennedy ha sido ahora. Es 68, sí. Pero Tatuaje es del 77 o 76. Sí, no, pero creo que tardó, Creo que tardó. Porque además le salió de una apuesta que hizo y que ganó, que era No tienes cojones, escribir una novela policíaca y tal, y el tío en 15 días se cascó Tatuaje, que dices, madre mía, qué portento de hombre. Bueno, yo obviamente soy lector de novela negra, creo que todos aquí lo somos, sino que ¿qué hacemos aquí, verdad? Yo voy a recomendar una de ahora mismo, porque sí, o sea, González Ledesma, tal, sí, o sea, claro, pero yo asumo que todos estos tíos los conocemos, y si no, deberíamos conocerlos. Pero hay una que me ha impresionado bastante, que es nueva, es La sombra, de David Cabrera, que además es una historia real de un tío, esto es verdad, es verídico, es un tío que en los años 70 mató a otro en una reyerta de bar. Era un garrulo que flipa, este tío mató a otro en una reyerta de bar, y en vez de huir y tal, lo que hizo fue quedarse en el Raval de Barcelona, que era su barrio de toda la vida, simplemente asumiendo el nombre de su hermano muerto. Y así estuvo 30 años hasta que el caso prescribió, y entonces un buen día se presenta en comisaría, 30 años después, y le da el carné a la policía. Dice, no, vengo a renovarme el carnet. Y la tía, pero si esto es de Franco todavía, o sea, si está el aguilucho aquí. Dice, no, ya, bueno, es que un poco complicado y tal. Y bueno, en fin, el tío se libró de la cárcel, pero en cambio vivió 30 años a la sombra. Es decir, 30 años oculto, donde sin moverse prácticamente ni un kilómetro de donde estuvo toda su vida, que es el Raval de Barcelona. El libro, la verdad es que vale mucho la pena, y además está escrito muy bien por este chico, David Cabrera, que es un periodista de Barcelona y del que espero más obras, porque realmente es una obra cojonuda. Y ese ha sido mi consejo para hoy. Bueno, todo lo bueno se acaba. Creo que hemos pasado una hora muy agradable hablando sobre novela negra desde distintos puntos de vista. Así que, como me toca a mí cerrar y mando yo en esta mesa, pues voy a hacer yo mi propia recomendación, que es mi momento de protagonismo. Entre amigos de Antonio Parra, que se va a presentar dentro de un momento, una investigación laica de Laura Balaguer, 1000 hojas de jamón de José Francisco Alonso, Todos habían dejado de bailar de Alberto Valle. Son libros que se han presentado, se van a presentar en esta Semana Negra, son de las grandes novelas negras que hemos leído en los últimos meses, así que es una ocasión la que tenéis. Acercaros a las librerías, haceros con los ejemplares de esta gente y luego que os lo firmen. Es el mejor consejo, la mejor reflexión sobre la novela negra, porque podemos teorizar todo lo que queramos, pero el mejor disfrute es la lectura.
el sumergirnos, el perdernos en esas páginas. Da igual que sea enigma, da igual que sea una novela que reflexiona sobre el mal social, da igual que sea una novela que habla del presente o de la Barcelona de los 60, da igual si es una novela procedimental con el Chinas. Se trata de 4 excelentes novelas escritas por excelentes escritores. Les despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por habernos acompañado en la Semana Negra.